En vez de venderlo yo directamente, lo que hacía era que me convertía en una especie de distribuidor de ellas, que pararte a las 6:30 de la mañana, estar ya sea en el registro, en el señal. Mientras en paralelo creaba mi marca personal. Mi marca personal nació en 2011. Bueno, yo era un muchacho de 18, 19 años que me encantaba salir a la playa, salir a rumbear, joder. La dueña decidió cerrar la tienda y yo no me tuve que ir. ¿Cómo fue que gané dinero cuando me gradué del colegio? En realidad hice muchísimas cosas y hoy te voy a contar un poco acerca de ello porque es bastante interesante cómo hace un chamo en la Venezuela de 2009-2010, donde no existía este boom de redes sociales. Además, lo único que había era Facebook. ¿Cómo se hacía para ganar dinero? Por lo menos, ¿qué fue lo que yo hice? Yo siempre he sido una persona que ha estado en medio de quiero vender esto, quiero vender lo otro, me gustan los emprendimientos. Obviamente cuando me gradué del colegio tenía de 16 para 17 años y no tenía dinero, no tenía mucho dinero y no tenía tanto conocimiento acerca de por dónde comenzamos. Por lo que en Venezuela la mayoría de las cosas que hice fueron hacia el mundo del comercio. Eso es algo que en Venezuela siempre se ha dado bastante bien, es decir, compras por un lado, le agregas un margen y ese margen después lo vendes. Pero el comercio se ha dado muy bien en Venezuela tradicionalmente hacia de manera de autoempleo. Hay muchas personas que se dedican simplemente o viven simplemente de hacer un comercio. Cuando tú eres un chamo, que era mi caso en realidad, el comercio se vuelve muy atractivo porque no tienes que hacer nada sino conseguir un producto, que ese producto sea mayorista o que puedas hacer un arbitraje en dos sitios distintos, y esa fue una de las primeras cosas que me sucedió. Cuando me gradué del colegio, uno de mis primeros negocios tuvo que ver con artículos deportivos y cosas que estaban sucediendo en ese momento. Yo siempre, a mí desde siempre me gustaba el tema de los deportes. Cuando me gradué en 2009, habían unas pulseras que se llamaban las pulseras Power Balance, las Livestrong, y unos collares que se llamaban los collares Fitten o Pitten, algo así era. Lo curioso de las pulseras Power Balance era que según la gente te mejoraba el equilibrio, mejoraba tu rendimiento, tenía una especie, supuestamente decía la gente, de algo que tú le ponías, entonces tú te parabas así derecho y si tenías la pulsera tenías mejor equilibrio. Si no tenías la pulsera, al final obviamente terminó siendo mentira porque no mejoraba tu rendimiento ni nada, pero era lo que se creía en ese momento y se volvieron muy pero muy populares. Personas que tenían una pulsera Power Balance, yo llegué a tener obviamente, y casi todos mis amigos tenían. Entonces tenía un amigo que fue a Estados Unidos y vio este tema de las pulseras Power Balance y los collares Pitten, que también en teoría cumplían la misma función, pero venían para cosas deportivas. Por lo menos habían collares Pitten de equipos deportivos, de béisbol, que era lo que más se usaba. O sea, cada equipo tenía como que su propio collar Pitten y uno se lo compraba de sus equipos. Pero las pulseras Power Balance, que supuestamente te mejoraban todo el tema del equilibrio y todo esto, tenía un amigo que fue a Estados Unidos y trajo, creo que fue el primer lote, fueron 100. Entonces él me las ofreció, yo vi que todo el mundo las estaba comprando y decidí decirle, bueno, tú me das esa, yo te doy el 50% adelante y luego cuando lo venda, entonces yo voy y te pago el restante. Así fue, me dio 100 pulseras variadas de estas Power Balance, hologramas, supuestamente era lo que tenía, que te mejoraba el rendimiento. Y yo tenía un amigo que también era muy fanático de los deportes y se le hacía, vendía muy bien, era muy buen vendedor, era de estas personas que tú dices, mira, es un vendedor natural. Entonces le hice un mejor precio de lo que se estaba vendiendo en la calle, y así, en vez de venderlo yo directamente, lo que hacía era que me convertí en una especie de distribuidor de él. Es decir, el primer lote me lo dio una persona que lo trajo de Estados Unidos, me los dio a mí, yo se los compré a un precio mayorista y se los vendí todavía a un precio mayorista por un margen mucho más pequeño, pero que a mí me quedaba ganancia. Él las podía vender mejor de lo que estaba en el mercado y la persona que lo traía también ganaba. Obviamente esto era en una Venezuela donde la persona que lo traía conseguía dólares baratos, que también era una de las ventajas. Es decir, probablemente, como la mayoría de cosas en Venezuela de esa época, una pulsera que no se costaba $5 en Estados Unidos, tú la podías comprar en Venezuela por $3, $3.50, pero no era porque Venezuela era mucho más eficiente ni nada por el estilo, era porque los dólares que se conseguían para estas personas que viajaban eran mucho menor a el precio que se vendía afuera en el mercado. Estamos hablando que lo comprabas a dólar oficial,
que no era directamente dólar oficial, porque tú no importabas eso con ese dólar, sino eran personas que viajaban, los traían y los compraban con sus propios cupos. Después tú agarrabas y lo vendías a dólar de mercado y en realidad terminaba siendo incluso hasta más barato de lo que se podía vender en Estados Unidos. En ese proceso estuve como un año, me fue bastante bien, vendí mucho de esto. En realidad después los demás lotes comencé a comprarlos yo por mi cuenta de manera mayorista, pero específicamente con eso me di cuenta que en realidad ser distribuidor era mucho más sencillo, no había que hacer tanto trabajo y se podía ganar buen dinero. Esta fiebre duró un año y medio y en realidad después de esto la gente obviamente dejó de comprarlos. Salieron estudios que mostraron que no mejoraban el equilibrio nada ni tenían incidencia en eso. Cuando ya yo veía que estaba muriendo, comencé a vender camisas deportivas. En Venezuela siempre ha sido muy escaso de camisas deportivas originales que fueran del Real Madrid, del Barcelona o de estos equipos grandes. Incluso hoy son pocas las que se consiguen. En ese momento también eran muy poquitas. Yo tenía un amigo en España, o un amigo que era de familia española, y tenían una tienda de artículos originales o de camisas y artículos originales de Barcelona y del Real Madrid. Entonces ellos me los ofrecieron en consignación y yo comencé a vender 3 tipos de camisetas deportivas: las del Real Madrid, las del Barcelona, por supuesto algún equipo que pidieran en específico, pero no era que yo tenía en stock, y también las de la Vinotinto. Vendía la versión jugador, que en Venezuela era casi inexistente. La versión jugador era bastante costosa, habían pocos sitios en Caracas donde se conseguía. Yo era una de las personas que podía conseguir, porque como les digo, tenía un amigo que tenía desde hace muchos años una tienda deportiva y él las conseguía y me las consignaba. Luego, en el medio de esto me di cuenta en realidad que eran pocas las personas que podían pagar lo que costaba una camisa original, y comencé a vender estas réplicas que eran bien hechas, creo que en China. Ahora, en Venezuela venían muchas réplicas chimbas, de réplicas de menor calidad, que se conseguían en La Hollada, en La Candelaria, en todos estos sitios. Yo, por casualidades de la vida, caminando conseguí una persona que tenía una tienda deportiva en Plaza Venezuela y vendía réplicas chinas que eran de buena calidad y no tan chimbas o tan baratas como las que se vendían en todos estos sitios. Lo convertí en mi distribuidor, me daba mejores precios al público, y entonces tenía, o por un lado vendía las camisetas originales versión jugador y tenía unas réplicas AAA de estas 3 cosas. También llegué a vender bufandas, llegué a vender gorras, llegué a vender muchos artículos deportivos de los que te pueda, pero estaba muy enfocado como un negocio de autoempleo. En realidad no era ni siquiera un negocio, yo no tenía una marca, no tenía un nombre, sino era yo publicando en Facebook, publicando en PIN, que era lo que se vendía en ese momento, publicando en Mercado Libre, pero seguía haciendo yo no estaba pensando ni hacer una marca ni nada, simplemente era, como les digo, era comercio, y en Venezuela el comercio se da bastante bien. Así estuve varios años, complementado con otras cosas. Estuve varios años para poder, o estuve varios años vendiendo bien. También en ese momento era muy difícil pensar, mira, yo voy a importar y lo voy a distribuir. Yo tenía 17, 18 años y tampoco estaba pensando en esto. Pero la persona que tenía en la tienda, que me proveía el original, cerró. No, mentira, no cerró momentáneamente porque estaba siendo mucho más difícil traer mercancía. Empezó el tema de los dólares o problema de dólares, y cada vez le era más difícil poder traer camisas originales, bufandas, gorras, tapazoles, habían un montón de cosas, llaveros, etcétera. Entonces, cuando empezó este tema, yo como que dejé de vender y no hice como el esfuerzo de buscar otro distribuidor. La persona que me estaba vendiendo el tema AAA, también como que hubo escasez de mercancía, o sea, hubo como una escasez de proveedores en general, y yo dejé de vender, como que vendí todo el lote que tenía. Allí también ganaba buen dinero, de eso estuve mucho tiempo, obviamente no me hice millonario, pero con eso salía, compraba mis cosas, no tenía problemas, o no tenía muchos problemas de dinero. Entonces, cuando salió esto, ya yo estaba en la universidad y yo dije, no, yo no voy a seguir con el medio, en el medio de esta cosa. Por otro lado, también
hice muchos trámites de gestoría, pero gestoría inmobiliaria. Es decir, yo conocía personas que eran corredores inmobiliarios y antes no era como ahora. Ahora por lo menos el tema de arreglar los papeles es mucho más sencillo que en ese momento. En ese momento tú tenías que pararte a las 6:30 de la mañana, estar ya sea en el registro, en el CENIAD, en todas estas cosas muy temprano, y obviamente los corredores inmobiliarios que tenían no tenían el tiempo para eso, y los dueños de las propiedades tampoco tenían tiempo, entonces lo tercerizaban. Yo conocía personas que eran corredores inmobiliarios y necesitaban hacer muchos trámites: vivienda principal, derecho de frente, necesitaban hacer X cantidad de trámites para poder vender los inmuebles. Entonces, ¿a quién se lo daban? A papito aquí. Yo agarraba, me paraba bien temprano, me iba a todos estos organismos y hacía los trámites por ellos, y a cambio de ellos me daban dinero. Gané buen dinero con este tema. En su momento todavía hay personas obviamente que lo hacen. Ahora es mucho más sencillo para los corredores y eso, porque en realidad la mayoría o muchos de los trámites se hacen online, pero necesitas personas, así sea, de ir a ver cómo está el tema del trámite. Es decir, si yo voy a vender un inmueble y yo quiero, no sé, sacar una vivienda principal, yo necesito estar pendiente de esa vivienda principal. Necesito ir varias veces hasta que me salga. Y no es que yo tenga una línea telefónica donde yo llamo y ellos me dicen, ah, no, sí, está bien, una página web donde la verifico. Entonces, por lo general, o en ese momento, una persona tenía que ir 4 o 5 veces para estos trámites, y la persona no tenía el tiempo. Por ejemplo, si tenían que ir a pedir unos planos en el municipio de Baruta para ver un terreno, la mayoría de las personas no tenían tiempo para sentarse todo el día, revisar plano a plano y en medio de esto, y preferían tercerizarlo. Yo conocía a varias personas. Esto era un muchacho, tenía como 17, 18 años. Entonces agarraban y yo me ganaba ese dinero, iba a hacer el trámite y está. Pero nunca, a pesar de que se ganaba buen dinero, nunca como que me gustó tampoco como mucho del todo. No por nada malo, sino que de verdad era fastidioso a veces pararse a las 5:30 de la mañana hasta las 6 en un registro, y estar hasta las 12, hasta la 1 de la tarde. Además tampoco era algo que me gustara o me convenciera mucho. Pero así estuve como un año, 2 años, y mientras esto sucedía comencé con el mundo de las redes sociales. Estamos hablando que como 2014 tuve otros trabajos también, que ya se los voy a contar en relación de dependencia, pero empezó como un boom de redes sociales donde sobre todo Instagram comenzó a crecer un montón, y en ese momento estaban lo que se llamaban las cuentas temáticas, que hoy ya no hay tantas, que estamos hablando, habían cuentas de dinero, habían cuentas de frases, habían cuentas de novios, habían cuentas de hechos curiosos, de hechos históricos, etcétera. Yo creé una cuenta que en su momento se llamó @historiaenfrases, donde me dedicaba a hacer contenido puramente de temas de hechos que habían sucedido en la historia, y por supuesto los trataba de resumir en una frase. Esta cuenta en ese momento, con distintas estrategias, logró crecer un montón. Creo que, si mal no recuerdo, llegué a pasar los 250 o 300 mil seguidores, que en ese momento era, wow, estamos hablando que mientras yo tenía 250 mil seguidores, no sé, un cantante famoso podía tener 25 mil, 30 mil. O sea, en ese momento tener 100 mil seguidores era una locura total, y mucho más haber conseguido 250 mil seguidores. Por allí vendí publicidad. Comenzó todo este tema de marcas y personas y empresas que querían crecer en redes sociales. Comenzaba a pagar publicidad. En ese momento Instagram no brindaba publicidad. La única forma de poder llegar era a través de otras cuentas. Y comencé a vender paquetes publicitarios a través de esto, mientras en paralelo creaba mi marca personal. Mi marca personal nació en 2011 o 2012, pero empecé como a darle duro en 2014, 2015 por allí. En primer momento se llamaba Hablemos de Economía. Yo era un estudiante de economía que se dedicaba plenamente a hablar acerca de economía de Venezuela, lo que estaba sucediendo en el país. Y mientras fue creciendo el tema de mi marca personal, las cuentas temáticas comenzaron a perder fuerza, y yo salí y vendí la cuenta temática que tenía en ese momento, por allá en 2016 o 2017. Si mal no me acuerdo, me dieron 250 o 300 dólares por esa cuenta, que en el momento era un montón de plata. O sea, con eso estamos hablando que podías viajar. O sea, con
con $300 en la Venezuela 2015 podías vivir varios meses tranquilo. Entonces vendí aquella y creé mi marca personal. Comencé con el tema como más duro en redes de marca personal. También después viendo la creación de un pan, etcétera. Pero ya eso fue cuando yo me había graduado de profesional, que se los voy a contar en otros lados. Acá les estoy contando es lo que hice realmente para ganar dinero mientras era un estudiante universitario en ese periodo entre 2010 y 2015, que fue cuando yo estuve en la universidad. Hice todos estos trabajos, en realidad más relacionado acerca del comercio, que es donde estuve más involucrado. Pero adicionalmente hice muchos trabajos formales, no profesionales. Es decir, trabajos de tiendas, trabajos de vendedor, trabajo de un montón de cosas, porque bueno, hacía falta dinero y yo necesitaba trabajar, y las otras cosas me daban dinero, pero tampoco era como para decir, mira, me iba a ser millonario con esto. Además era muy intermitente todo lo otro que iba sucediendo. Yo no sabía o no entendía bien acerca de cómo funcionaban las estrategias digitales en ese momento. Estaba improvisando y lo que iba llegando yo lo iba vendiendo así mismo como venía. Yo no tenía necesidad de dinero en mi casa porque yo no pagaba nada en mi casa. En mi casa siempre mis padres se encargaron de todo, pero bueno, yo era un muchacho de 18, 19 años que me encantaba salir a la playa, salir a rumbear, joder, y eso hacía falta dinero para poder en el medio hacer todo esto. Bueno, ¿cuáles trabajos formales no profesionales tuve? Fueron muchísimos. Estuve como 2 o 3 meses en un call center. Uno de los trabajos que yo más odié, porque era un call center te daban unas especies de tarjetas de crédito para que tú te fueras de viaje. Entonces ellos lo que te vendían directamente era el paquete del viaje, pero la única forma de poder acceder a ese paquete de viaje era a través de una tarjeta de crédito que ellos te otorgaban. Esa tarjeta de crédito venía con un montón de comisiones, venía con un montón de cosas, y la verdad era bastante difícil de vender y sobre todo muy complicado. Y yo duré tan poquito allí porque la verdad es que ese producto estaba enfocado, era más que todo a perjudicar al cliente, porque era para un prototipo de persona que la persona terminaba molesta. En un año le cobraban unas especies de membresía y no era beneficioso para el tipo de público al que se estaba apuntando. Entonces allí estuve de verdad un par de meses. Yo salí alérgico a todo el tema de los call centers. No me gustó absolutamente para nada. Y ojo, estamos hablando de otra época. Yo tendría creo que 18, 19 años. Pero o sea, no era que estaba en este tema de los teléfonos inteligentes ni tal. Porque si tú me dices ahora, bueno, pero en ese momento yo salí completamente alérgico. Mientras estaba de vacaciones, estuve mucho tiempo en una tienda de repuestos de autos. Tengo un familiar que tiene tienda de repuestos de autos, entonces yo en vacaciones me iba para allá a trabajar. Trabajaba de lunes a sábado y hacía de todo. No vendía o no estaba directamente relacionado con la venta, porque en realidad yo no tenía mucho conocimiento acerca de eso. Allí aprendí más, pero estaba más involucrado con el tema del inventario. Hacer inventario en una tienda de repuestos de autos es heavy, porque estamos hablando que vas desde estoperas, que es una cosita así, una bujía, hasta repuestos gigantes, y todo está en un mismo sitio. De verdad que es muy heterogéneo los tipos de repuestos que se manejan con el tema de los autos, y eso que ahí nada más vendíamos, creo que eran 4 o 5 marcas japonesas. Y nada más se enfocaba como que en eso, pero la realidad es que es bastante trabajoso y bastante engorroso trabajar con el tema de los repuestos de autos. Yo era como una especie de, no sé, alguien que lleve el inventario. Entonces todo lo que yo llegaba lo contaba, lo apartaba, le ponía su sello, pues le ponía su código de barra, y me encargaba como en el medio de eso. Después estuve un largo periodo de tiempo siendo como una especie de multitasking en una tienda de té frío. Una especie de tienda como Kepen. Yo sé que los que están en Venezuela saben a lo que me estoy refiriendo. Si no estás en Venezuela, probablemente no lo hayas, pero Kepen es una especie de tienda donde se venden ensaladas. Es como que enfocada al público fitness. Venden ensaladas con té, como decirte un té negro, pero frío, o la mayoría de los casos frío. Entonces tienen como 18, 20 tipos de bebidas de té, y allí se encargan de eso. Venden sándwiches fríos también. Es como medio comida al paso, pero más del tipo saludable que
que el tipo rápido. Entonces yo conseguí trabajo en una tienda pequeña de estos, no era un Kepen, pero era más o menos el mismo estilo y allí estuve varios meses haciendo de todo, hacía caja, llevaba inventario, vendía y sí, vendía, preparaba té, de verdad ahí estuve haciendo de todo, me gustó mucho, pero a los meses la dueña decidió cerrar la tienda y yo no me tuve que ir. No era que no le estaba yendo muy bien, pero no era como que lo que ella esperaba y decidió cerrar la tienda. Luego estuve en tuticket.com, en el CCCT. Tuticket.com, yo no sé si todavía está, pero en ese momento era una empresa que vendía tickets para todo tipo de eventos, conciertos, deportes, arte, vendía tickets para todo. Creo que estaba en Colombia, aquí en Venezuela y otro país que ahora no recuerdo. Yo estaba en un stand que estaba ubicado en el CCCT, donde la gente iba y retiraba los tickets. Por ejemplo, venía Sin Bandera, hacía un concierto Sin Bandera, entonces yo agarraba ahí y ellos vendían los tickets presencialmente, pasaban las tarjetas, etcétera. Allí estuve un tiempo, me gustó bastante, pero estamos hablando que todos estos tipos de trabajo, por lo menos para mi caso personal, son trabajos de paso, es decir, trabajos de 3 4 meses, porque yo estaba era enfocado en estudiar y la mayoría de estos trabajos son en el día. Entonces yo agarraba entre un semestre y otro, buscaba un trabajo de 2 3 meses y allí estaba o metía unas materias en la noche, pero en general mi enfoque primordial siempre fue estudiar, por lo que tuve muchos trabajos que en realidad fueron trabajos de paso. Creo que ninguno de los que te he dicho ni te voy a mencionar duré creo que ni siquiera un año porque, como les digo, mi enfoque era estudiar. Estuve también como recreador de fiestas infantiles, pero más que recreador, mi novia en ese momento, que ahorita es mi esposa, trabajaba para una empresa que hacía festejos infantiles. Por ejemplo, tú querías, no sé, hacer un Frozen y llevar a Elsa, Anna y al príncipe para la fiesta de tu hija, entonces ellos iban y hacían un Elsa, Anna y el príncipe. Tú querías hacer La Bella y la Bestia, entonces ellos te organizaban un show de La Bella y la Bestia. Te llevaban a La Bella y te llevaban a la Bestia. Así funcionaba esta empresa. Yo llegué a hacer o llegué a participar en algunos shows. Me llegué a disfrazar sin mal no recuerdo, del príncipe de Frozen. Y también llegué a hacer, creo que una vez de estatua en el CCCT. No, en el CCT no, en el Centro Comercial del Recreo. Pero la mayoría de las veces yo era el que los llevaba. Pagaban muy buen dinero por llevar y traer a estas personas a los eventos. Estamos hablando que eran eventos en sitios de alcurnia. Eran eventos costosos en ese momento. Y yo agarraba y era el taxi la mayoría de las veces. Si necesitaban un evento, a veces participaba. Pero yo los agarraba, los llevaba y los traía. Y por eso pagaban muy buen dinero. Y ahí estuve bastante tiempo, como no era... no era un trabajo de, mira, yo tengo que estar aquí de 9 a 6 todos los días. Sino me llamaban y yo agarraba, los llevaba y los buscaba. Sobre todo a mi esposa ahora en este momento, que me pagaban por ello porque los eventos que ella estaba, entonces yo agarraba y los repartía, por decirlo de alguna manera. Después, allí ese fue como que el último intento de tener un trabajo formal, no profesional. Después de allí me dediqué a tema de redes, terminé mi carrera y ya de ahí salí a trabajos profesionales. Pero también recuerdo en el colegio, yo siempre fui una persona que salía muy bien en sus materias, siempre tuve muy buen promedio, siempre fui muy bueno para matemáticas, física, química, para este tipo de ciencias. Y entonces me puse en algún momento a dar clases a personas de mi salón que no entendía mucho y por ello cobraba. También cobraba por tareas. Por ejemplo, recuerdo que una de las que más estuve o de las que más comercialicé fue el tema de la contaduría. Nosotros veíamos principios contables y creo que fue séptimo, octavo y noveno año y yo agarraba, hacía las tareas y las vendía. Había que hacer los libros diarios, libros mayores, etcétera, a mano. No es que en una hoja de Excel, sino a mano. Y yo agarraba y los hacía y los vendía. Entonces así también estuve mucho tiempo. Pero bueno, en general, como estamos hablando de trabajos no profesionales y estamos hablando de trabajos de una persona universitaria, son trabajos de paso. Como yo no tenía necesidad de dinero primordial, es decir, en mi casa no faltaba dinero para comer, para vestirme, ni para pagar el alquiler, nosotros tenemos vivienda propia, yo me podía dar el lujo de estar cambiando de sitio, con el comercio me iba bien.
No es el caso de todo el mundo. Conozco personas que estuvieron en una zapatería 3, 4, 5 años durante la universidad porque, bueno, necesitaban el dinero. Como no era mi caso, sino era como para, por decirlo de alguna manera, mis caprichos, para salir con mis panas, para irme de rumba, para salir por allí, para irme de viaje. Siempre era como prescindible en el medio de ese tema. Yo también siempre supe que mi enfoque era estudiar. Ahora, ¿qué trabajos no profesionales no me hubiese gustado hacer? Creo que vendedor de tienda de ropa, vendedor de tienda de zapatos, yo creo que no lo hubiese hecho. A ver, si tengo que hacerlo, se hace. Pero ese tema está parado 7, 8 horas en silencio sin poder hacer nada para mí. No me gusta. De hecho, cuando estuve trabajando en la última empresa de retail antes de irme para Argentina, es duro. Veía a los vendedores y de verdad que es un trabajo bastante duro. A pesar de todas las comodidades, a pesar de todo, no es un trabajo que se le da a todo el mundo. Pero yo creo que ese es el trabajo que a mí no me hubiese en el medio gustado hacer. Me faltó. También fui mesonero en unas fiestas. De hecho, eso se los conté en el otro o en otro episodio del podcast. Que yo venía, me llamaban como a unos eventos. Fui a un evento de Hacienda Santa Teresa. Fui unos 15 años y fui mesonero. Me llamaban, pagaban buen dinero. Te llamaban, llegabas a las 4 de la tarde y te ibas a las 4 de la mañana, 12 horas. Y de verdad era para uno que, como te digo, no tenía responsabilidades, responsabilidades económicas más que conmigo, con mis caprichos, te podías ganar un buen dinero siendo mesonero. Pero ahí fui, yo creo que una docena de veces y es mucho porque era como así por eventos. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Te di un repaso más o menos por los trabajos que hice mientras estuve estudiando en la universidad. Estamos hablando cuando tenía entre 17 y 22 años. Yo entré en 2010 a la universidad. Primero estuve en la Universidad Simón Bolívar y después en la Universidad Central y me gradué en el año 2015. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o me quieres comentar acerca de qué trabajos hiciste mientras estudias en la universidad, te lo leo en los comentarios. Así que nos veremos en el siguiente episodio de El Tiempo es Dinero.